un poquito esa parte también. Juani, ¿te parece si nos metemos en elecciones de Estados Unidos? Creo que con esto está terminado. Si tenemos audios de los temas anteriores, los vamos preparando. Vamos a hacer la columna de Juani y después vamos a pasar todos juntos. Perfecto. Juani, tenemos tema para hablar elecciones de los Estados Unidos. Sí, lo que sí voy a necesitar tu PC. Vas a necesitar mi computadora. Ha muerto la batería, no estaba premeditada la participación en este programa. Ok, pero no tengo el acceso al drive. Sí, ya lo liberé. Ah, ya lo liberás. Voy a dar un poquito de contexto. Dale. Esta es parte de una charla que yo le di a un grupo de empresarios, básicamente. Por eso digo, la información es muy buena. Tiene fuentes de data de JP Morgan, etc. Digo, es data que en general no está en Twitter, ¿ok? Y resumido de una manera bastante clara. Si no se entiende, yo voy a estar leyendo el chat, ¿ok? Si no se entiende, voy a estar leyendo el chat y Yo igualmente te voy siguiendo. O lo paso rápido, porque la verdad que es larga la presentación, pero está bueno para tener contexto de cómo llega la economía de Estados Unidos a las elecciones. O sea, qué va a asumir la próxima administración, porque mucho se habla de Estados Unidos, de la deuda, del PBI, que no crece, que crece y demás, pero la verdad que a veces las impresiones están bastante lejos de la realidad, ¿sí? Así que vamos a hacer un poquito de doble clic en la economía de Estados Unidos. Vamos a meternos ahí, vamos a poner la primera plaquita y ya nos vamos metiendo en esto. ¿Qué informe te mandaste, no? Sí. Esto básicamente es de hace un par de meses, pero como es una visión de mediano plazo, no hace falta que sea tan reciente. Perfecto. ¿Okay? Vamos a ir bajando, vamos scrolleando y nos vamos a ir metiendo en los primeros gráficos. Vamos al primero, es el largo plazo de la predicción de Estados Unidos. Del PBI. Sí. Claro, GDP es PBI, básicamente, en inglés, y ahí se ve la tasa de crecimiento de Estados Unidos, la media, es 2.5%. Okay. ¿Sí? Esta es la media. Y ahí se puede ver también que se desaceleró. O sea, Estados Unidos viene creciendo cada vez más lento, pero sigue creciendo a una tasa razonable, 2.5% de largo plazo. O sea, no es que la economía americana está estancada ni mucho menos. Es cierto que viene creciendo menos que antes. Hace 30 o 40 años crecía el 4 o 5% anual. Ahora crece al 2,5%, más lento, pero sigue creciendo a una tasa bastante razonable para ser un país desarrollado como lo es Estados Unidos. Totalmente. ¿Sí? O sea, en base a ese gráfico, por lo menos, si se mantiene la tendencia tal cual, tardaría por lo menos una década en caer a cero el crecimiento. Sí. Exactamente, o sea, todavía Estados Unidos viene creciendo bastante bien. Mirá, de hecho el próximo gráfico ahí se ve que es Estados Unidos comparado con China, con el mundo, con Australia, otros países desarrollados e incluso grupos de países. Okay. Por ejemplo, economías avanzadas crecen 1.9% en promedio, tasa de crecimiento a largo plazo. Estados Unidos crece 2.2%. O sea, Estados Unidos crece más rápido que la media de países desarrollados. Es un muy buen dato este, está bueno el gráfico. Crece más lento que el mundo, ¿no? Porque el mundo básicamente tiene un montón de países en vías de desarrollo que crecen un poco más rápido, pero para ser un país desarrollado, Estados Unidos crece bastante bien, ¿sí? Eso primero. Después, el gráfico que sigue es más bien visual. Eso es básicamente los últimos 15 años, ¿ok? De cómo vienen las economías avanzadas, incluyendo Estados Unidos. Lo rojo es periodos recesivos. Claro, en la crisis del 2008 y el COVID. Ahí se puede ver, mira, si vos prestás atención, el grupo ese que está ahí abajo, o sea, todos en 2008, todos cayeron. Sí. Eso fue la crisis subprime. Pero después, si vos te fijás, 2 o 3 años después, algunos países siguieron más o menos creciendo y otros no. ¿Ves que se ve un clúster rojo ahí? Sí, claro, son los PICs. España, Italia, sí, todo lo que fue la situación de los PICs. Exactamente. En 2011, exactamente. En Europa. Ahí se puede ver que Europa tuvo más problemas de crecimiento que Estados Unidos. Estados Unidos, durante ese periodo, fíjate, siguió creciendo. La crisis de deuda de los países del sur de Europa. Exactamente. Ahí, digamos, tenés otro argumento cualitativo para entender por qué Estados Unidos creció y mientras que países europeos desarrollados tuvieron más problemas que Estados Unidos. Es más, si vos te fijás, la crisis de COVID pasó algo similar. Estados Unidos salió bastante bien, la crisis de COVID, o sea, tuvo... Obviamente, en 2020 la super recesión, ¿ok? Y después en 2022 tuvo ahí un trimestre, 2 trimestres más o menos, pero si vos te fijaste está todo mucho menos rojo que otros países desarrollados, ¿ok? Tremendo. Así que Estados Unidos viene bien. Después, pasamos un poco de los slides. La productividad de Estados Unidos viene creciendo más rápido también que países como Alemania y demás. Ahí tenés un poco de crecimiento, esto es trimestral. Ahí se puede ver la recesión esta de 2022, que fue transitoria. Mucha gente dijo, no, Estados Unidos está entrando en una recesión. Estados Unidos no entró en recesión, volvió a crecer y, de nuevo, sigue creciendo a una tasa bastante razonable. Claro, sí, crece a una tasa, por así decirlo, no te digo
ni alta ni baja, sino que vendría a ser una tasa regular de crecimiento Sí, de un 2%, entre un 2 y un 2,5% claramente marcado. sí. Lo cual te genera, lo que te genera la impresión de que Estados Unidos no es que está creciendo a grandes rasgos, pero que sí sigue teniendo una economía dinámica. Tal cual. Y después el próximo gráfico, que es, llévense este dato, es para entender qué es Estados Unidos. 70% del crecimiento del PBI es consumo. ¿Está? Sí. Después tenés 17 de gasto público y después, bueno, el resto de inversión y demás. Si tenés economía a nivel estructural, lo que es consumo es medio como Argentina. Argentina también, digamos, el consumo te explica 60 puntos del PBI, 70. Nada, ese para pasarlo rápido. No, pero está bueno, está bueno. Es como el PBI se conforma de una ecuación, o sea, el tamaño de la economía, dentro de la cual están gasto público, consumo, inversiones y la balanza comercial. Exactamente, así que el consumo es importante en Estados Unidos, así como lo es en Argentina. Paso un par de gráficos más, que acá, este para mí está el próximo, saltealo, acá. ¿Qué es? Estados Unidos nosotros lo pensamos como un conjunto, pero Estados Unidos son muchos estados, básicamente son como mini países, digamos, conglomerados, ¿ok? Sí. Asociados, y hay muchísima heterogeneidad, o sea, son muy distintos. A veces vos tenés estados que en simultáneo vienen creciendo muy rápido y otros donde están en recesión. O sea, están coexistiendo países que son muy disímiles. Mirá, ahí se puede ver, los que son azul oscuro, Sí. esos que están creciendo bastante bien. ¿Ok? Ahí se puede ver Florida, se puede ver Nevada, se puede ver, bueno, básicamente Texas también está creciendo bastante bien, 2,5%, pero tenés en simultáneo, en el mismo momento, estados en el centro del país que están cayendo 4 puntos. O sea, tenés algunos estados que crecen al 3 y otros que están cayendo 3, 4. Claro, es impresionante, pero los estados más pesados están todos en crecimiento. California, Texas, Florida y Nueva York principalmente. Exactamente. Los estados del centro del país son los que están sufriendo más, que de hecho son los más afines a Trump, ¿no? O sea, muchos estados relegados del centro del país. Por eso Claro. digo, hay dos situaciones muy distintas en Estados Unidos. Entonces, cuando uno piensa Estados Unidos, literalmente son muchos países que pasan situaciones totalmente distintas, que tienen economías distintas. Totalmente. ¿Me podrías pasar que justo tenés al lado el control del aire? ¿Lo ves ahí arriba? Ah, sí. Atrás de la botellita. Así prendo el aire porque estamos acá. Está haciendo calor en Buenos Aires. Así que, nada, lo mismo con el personal income, que es tipo, bueno, ¿cuánto está subiendo el ingreso real de la gente? Que es el próximo gráfico. Ok. Y ahí ves, por ejemplo, lo de California. Viste, California crecía 2%, no era el estado que más crecía bastante, pero ves que el ingreso vuela en California. Ah, mira. ¿Sabes por qué es eso? ¿Por qué? Bueno, porque están muy invertidos en los mercados financieros, básicamente. El S&P, el Nasdaq. Y le está yendo muy bien. Exactamente, los que están invertidos en Nvidia, en Apple y demás, bueno, vuela el ingreso de ese lugar. Tremendo. Por eso digo, tenés muchos países en simultáneo, pasan cosas muy distintas, ¿sí? Después, nada, seguimos un poco más, un poquito más. Este es un poco de resumen. Acá es lo mismo, es todos los indicadores de actividad. Ahí tenés inversión, venta de vehículos, la inversión en, digamos, en negocios, ¿ok? Y inventarios, o sea, todo lo que es... Los inventarios está bueno que bajen, porque si son muy altos es porque invertiste y no se mueve la mercadería. Claro. Todos los indicadores de actividad están bien en Estados Unidos. ¿Ok? La economía está bien Todos en los general. indicadores macro que te podrían llegar a permitir ver alguna suerte de variable que cambie la dinámica o la tendencia están todos ordenadas. Están todos bien. Lo mismo que manufactura. O sea, el sector manufacturero en Estados Unidos viene bastante ok. Mucho mejor que lo que es Japón, ni hablar Alemania, Europa, que la están pasando muy mal por... Sí, por los precios del combustible principalmente y el precio de la energía. Y Han además, perdido competitividad de una manera impresionante. bueno, además Alemania tiene el gran quilombo, básicamente, de que son muy dependientes de la industria digamos, automotriz y están sufriendo una disrupción tremenda con vehículos eléctricos de China, De y, China. y Tesla de Estados Unidos. Entonces Volkswagen, de hecho, ahora está cerrando plantas, es la primera vez que pasa mucho tiempo. Así que lo que es manufactura en Europa, Sí, perdieron el mercado por ser menos competitivos. tal cual. Tal cual. Después seguimos varios slides. Ustedes me detienen. Seguimos varios slides. Sigan un poco más, un poco más. Ahí se puede ver lo que es Estados Unidos y China. Esto es el peso relativo. ¿Cuánto Sí. representa la economía americana con respecto al total del globo? ¿Y cuánto representa China con respecto al total del globo? Y el ratio. A ver, perfecto. ¿Podrías leerme el número así para también los que están ciegos como yo que no leen, lo saben y también para la gente que nos está escuchando en la radio? Exactamente. Mira, China hoy representa el 17% del PBI global. 17% del PBI global. 17. Y Estados Unidos 25. O sea, es un cuarto del mundo a nivel de economía. ¿Está bien? Entre los dos son
casi el 50% del mundo. Exactamente, 42% del mundo entre China y Estados Unidos. Uf. Y es cierto que el ratio de, digamos, Estados Unidos, en realidad China le recortó básicamente distancia, porque China creció más rápido que Estados Unidos en las Sí, últimas 2 y va a décadas. seguir haciéndolo. Pero todavía falta un montón. Viste que la gente dice, no, porque China ya va a ser como Estados Unidos. No, todavía falta. Claro, faltan... Al menos una década, al menos una década. Y es más, China se está desacelerando mucho más fuerte que Estados Unidos. Así que parece que incluso no va a ser así. Así que por varias décadas más, al menos Estados Unidos va a seguir siendo Es un muy buen dato este, ¿eh? la principal economía global, ¿ok? En términos de PIB per cápita, ni hablar. China está, en el próximo gráfico está. Ahí está. Mira, en ese gráfico parece muy etéreo. Escúcheme a mí más que el gráfico, porque el gráfico a priori no se entiende, además porque está en inglés y mucha gente tal vez no maneja la terminología, que es ¿cuánto representa el PIB per cápita? Digamos, ¿cuánto más rico es el americano promedio contra el mundo? Ok. Es más o menos 4 veces más rico. O sea, el americano promedio es más o menos 3 veces y media, 4 veces más rico que el humano promedio de la Tierra. Ok. Eso es PIB per cápita. O sea, cuánto más ricos son en términos per cápita. Y el chino promedio, a ver, ahí se puede, el gráfico de la derecha, eso es lo mismo con el chino promedio con respecto a... El norteamericano promedio. No, con respecto al mundo. Al mundo, al ciudadano promedio. Y era, el chino promedio en la década del 60 era muchísimo más pobre que el humano promedio. Sí. Y hoy ya es un poquito más rico que el humano promedio. O sea, todo este crecimiento chino... Claro, pasa que China en general es el promedio, porque son tanta gente que también balancean mucho en ese sentido. Exactamente. El punto es, eran hiper pobres y ahora son más o menos como el humano promedio. El chino promedio hoy es más o menos igual de rico que el humano promedio. Entonces, cuando hablamos cuando lo comparás con Estados Unidos, que dijimos que era entre 3 y 4 veces más rico que el humano promedio, en términos per cápita, el americano promedio es infinitamente más rico que el chino promedio, ¿no? Sí, 100%. Para tener un poco de noción. No, son muy buenos datos estos, muy buenos datos macroeconómicos que en general uno no los tiene así todos, uno atrás del otro, prolijitos armados. La verdad está muy bueno esto. Bueno, después el próximo gráfico, muy simple, es Estados Unidos, básicamente, históricamente, siempre tuvo una inflación en torno al 2%. Sí. Después, en lo que fue la salida del COVID, con la ultraemisión monetaria de la Fed y demás, más algunos cuellos de botella en la cadena de logística, que se llama el supply chain, Sí. hubo un pico de inflación del 8-10%. En algunos casos, mediciones alternativas daban incluso más, del 15-20%, pero la inflación ya se aplacó. Hoy está en el 3% más o menos. O sea que no hay un problema inflacionario en Estados Unidos. No, totalmente. Y parecería que se va a poder sostener ese descalabro. Exactamente. Hoy está más o menos en el 3%, así que sigan los próximos slides. Es cierto que dejó de bajar, la inflación bajó, ahora dejó de bajar, pero digamos ya está controlado el problema inflacionario en Estados Unidos. El otro gráfico, el que sigue, tampoco hay un problema de empleo. Si vos te fijas, esta es la tasa de desempleo de Estados Unidos. Estados Unidos hoy está en una situación de pleno empleo. Una situación de pleno empleo, ¿qué vendría a ser? Desde que todo el mundo que quiere buscar trabajo encuentra, básicamente. Tiene una tasa de desempleo más o menos del 4%. Ok. O sea, Pensé que el pleno empleo era el 2. No sé por qué. No, 2 ya es... de hecho, si vos te fijas... Tipo en el manual, 2%. Fíjate, nunca cayó al 2%, básicamente nunca. Claro, sí. Es más, mirad, ahí justo en el momento antes de la pandemia, que es donde crece el desempleo de manera tan abrupta, Trump tenía el mínimo histórico de desempleo. Exactamente. Esas son las condiciones, ese es el modelo económico de Trump, que dejó ese mínimo histórico de desempleo, eso que ven circulado antes de que crezca en el gráfico crezca la línea de una manera exponencial por la pandemia y por las condiciones de flexibilidad laboral que tiene Estados Unidos, pero que muy rápidamente se vuelve a acomodar y vuelve a ponerse en pleno empleo. Es un nivel de volatilidad, pero en el buen sentido, o sea, en el beneficio de la volatilidad. Tal cual. O sea, pasemos en limpio de lo que vimos hasta acá. Estados Unidos viene creciendo bien, no tiene inflación, está en situación de pleno empleo. Cuando mirás indicadores de actividad, no es que algunos sectores están muy mal y otros, todos están más o menos bien. Y tuvieron una cuestión con la inflación, pero que ya la pudieron solucionar. Tal cual. Y a nivel de economía desarrollada, a nivel, digamos, en términos globales, está mucho mejor que la mayoría de las economías avanzadas, Sí. ¿no? Después el próximo gráfico es el Misery Index, que te combina desempleo e inflación. O sea, cuanto más alto, peor. Ok. Está el mercado en general, y cuanto más bajo, mejor. Si vos te fijas, está bastante bien. En términos históricos, estás bien. Sí. ¿Está bien? Después, la confianza del consumidor en el próximo gráfico también está bastante bien. O sea, la gente está semi-optimista, está ok. ¿Qué números estos, no? Son como muy optimistas, ¿no? Sí. Y en el próximo gráfico también, vimos que el desempleo era bajo, los salarios reales están subiendo. O sea, los salarios en Estados Unidos le están ganando la inflación. Ahí se puede ver Ok. el gráfico de la derecha, sobre todo.
Y también, como te dije antes, sube la riqueza de las familias americanas. O sea, no solamente los salarios, sino la riqueza, que también incluye cuestiones patrimoniales, ¿no? Sobre todo explicado porque se revalorizaron lo que es real estate, o sea, las casas, la gente que está invertida básicamente en casas. Bueno, esas casas ahora son más caras, entonces son un poco más ricos y además están invertidos. En Estados Unidos no es como acá. Los mercados financieros son desarrollados. La gente le sobra plata e invierte en Nvidia, compra acciones de Apple, etc. Y bueno, viene volando todo eso. Así que, nada, la gente es más rica. Grandes indicadores, sí. Vos me decís cuándo paramos. No, ¿y tenés cuánto sigue esto? O sea, es extenso, en serio. Cuando me decía, che, tenemos unas plaquitas de algo interesante. Es una charla entera. Es una charla entera. No, interesante. ¿Qué tenés de interesante, así como para destacar, por así decirlo, de perspectiva internacional de Estados Unidos, que pueda llegar a estar interesante para comentar? A ver, internacional. Mira, después lo que viene es sobre todo también mercados financieros. Ok, bueno, un resumen, si querés hacerme de mercados financieros. Dale. Mira, pasate al próximo slide, que es el que sigue. Acá. Bueno, este ya es un dato interesante. Por ejemplo, lo que es la inversión en IA y demanda de electricidad viene volando. Viste que está todo lo de ChatGPT, los servidores, Nvidia, bla, bla, bla. Viene volando. O sea, no es humo. Atrás de eso hay una inversión brutal. Básicamente, el CAPEX, la inversión en fierros, tipo en servidores y demás, básicamente viene disparándose, ¿ok? Así que nada, eso para que lo tengan en claro, que es uno de los drivers de la economía americana. O sea, gran parte de la suba de lo que es el S&P, digamos, lo que es el Merval americano, viene apalancado por esto, pero atrás de eso no es que es humo. Hay una inversión real en CAPEX. Se espera un crecimiento de 50% este año. Cuando termine el año, 50% de inversión real en esto, que básicamente es es una revolución en sí misma esto, no es solamente humo, ¿viste? Porque en su momento eran, por ejemplo, las .com. Mucha gente decía en el 2000, aparecieron todas las empresas .com, Yahoo, Google y demás, y la verdad que fue todo humo. Esperaban que sea algo que no fue. Y después tuviste un crash. ¿Okay? Y muchas veces cuando tenés estas subas, ¿viste? Con innovaciones disruptivas, puede ser muy riesgoso. La gente dice, no, pero esto es humo, no hay nada tangible atrás. No, en este caso hay inversión real en fierro, o sea, está justificado, ¿sí? Che, Juani, tremendo informe, la verdad, muy interesante. ¿Dónde pueden ver todo esto? O sea, si alguien quiere tener esto, acceder a esto, que vos le hables de esto, consultoría, lo que hagas, ¿dónde lo pueden encontrar? Mira, básicamente yo soy asociado a Econométrica como economista, así que si quieren una charla de este tipo, me tienen que consultar, básicamente. Me escriben al mail o a Twitter directamente. En mi página es juaninfernandez.com. Si quieren una charla de Estados Unidos, me contactan ahí y, bueno, nada, ofrecemos este servicio como economista de Econométrica, ¿no? Excelente, la verdad, muy, muy interesante esto. Este tema económico, Estados Unidos llega a las elecciones con estos números. El único que a mí, por así decirlo, le podría jugar en contra a Biden es el tema de la inflación, en mi opinión, porque por más de que un 3% para nosotros sea poco, en Estados Unidos es un medio elevado y vienen de tener un 7%. Entonces vienen de tener una inflación alta que la gente todavía se acuerda de eso. Así que vamos tengo un último dato que yo no mencioné, que lo menciono porque me van a decir, che, no hablaste de la deuda. La deuda de Estados Unidos es cierto que viene creciendo mucho, pero está básicamente 100% del PBI. De hecho, están más o menos endeudados como nosotros. O sea, básicamente la deuda de Estados Unidos es un PBI. Viene creciendo rápido, hay que solucionar el tema fiscal y de deuda. Se tiene déficit más o menos 4 puntos del PBI fiscal. Y por ende viene creciendo la deuda, pero no es que tiene una situación de deuda. De hecho, por ejemplo, en Europa y Japón están mucho más endeudados que Estados Unidos. Claro. Son 150, 200 puntos del PBI. Estados Unidos tiene una deuda del 100. Y viste, mucha gente decía, no, porque Estados Unidos va a quebrar, la Fed, no sé qué. O sea, es cierto, pero por otro lado, la situación en términos relativos es mucho menos grave que la de Europa y Japón. Ok, perfecto, Juan, y te agradezco mucho por esta columna. Vamos a pasar audios, Nico, de la audiencia. Gracias, Promencio. Estimados, ¿cómo están? Les comento que ya está abierta la suscripción a Freedom Academy. Freedom Academy es una plataforma que creamos para resolver grandes problemas de hoy y que poca gente habla con la importancia que merecen. La ansiedad, la procrastinación, las adicciones y temas de motivación en general. Si algo o todo eso resuena con tu situación, Freedom Academy muy posiblemente sea la solución que estás buscando. Estamos hablando de que hay una pandemia a nivel de salud mental, sobre todo en jóvenes adultos y adolescentes. Gente que pasa todo el día en las plataformas, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en X, YouTube, OnlyFans,
o jugando videojuegos de manera compulsiva que no pueden parar, evadiendo situaciones personales y perdiendo todo tipo de capacidad de concentración o foco para progresar en la vida. ¿Sí? No pueden trabajar, no pueden estudiar, o les cuesta, no pueden ir al gimnasio, sienten que no se hallan o que no tienen un propósito. O incluso personas que son funcionales pero que por todas estas distracciones están operando a media máquina, digamos, lejos de aprovechar su potencial. Lo bueno es que tenemos una solución costo eficiente para esto. Armé básicamente Freedom Academy junto con un equipo de desarrollo para ir introduciendo pequeños cambios en la rutina, pero con un impacto muy elevado, de manera estratégica, ingenieril, inteligente. Al tiempo que te vamos a ir explicando los modelos teóricos de todo, ¿sí? Para que entiendas a detalle por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cómo cambiarlo, pero entendiendo el todo. Por qué estás como estás y cómo pasar al próximo nivel. Vas a entender lo que los psicólogos, neuropsiquiatras te explican de una manera tan clara que no van a quedar dudas de nada. ¿Sí? Ahora voy a mostrar un poco de testimonios para que vean que esto realmente es así. ¿Cómo hacemos todo eso exactamente? Bueno, la etapa 1 de la mentoría consiste en un programa de 11 semanas con sesiones teórico-prácticas, una sesión teórica de alrededor de 60 minutos por semana, totalmente remota, ¿ok? La puedes hacer de cualquier lado, ¿sí? O sea, es un video, una sesión por semana, durante 11 semanas, de más o menos 60 minutos, remoto, lo puedes hacer de cualquier lado, ¿sí? En paralelo vas a tener que ir haciendo algunos desafíos o quests, ¿sí? Te voy a dar tarea mínima, ¿sí? Piensen que está hecho a prueba de cualquiera esto. Y van a ir anotando alguna que otra cosa, implementando algunos pequeños cambios, ¿sí? Mi equipo y yo te vamos a ir haciendo seguimiento para que puedas ir avanzando como corresponde, para que no te salgas del programa, ¿sí? Del camino que seteamos para que vos mejores, despejando cualquier tipo de duda que vaya surgiendo. En resumen, y para que se entienda aún más claro, ofrecemos un protocolo totalmente innovador que sigue la línea cognitivo-conductual, pero que además se sirve de la tokenización y la gamificación para incentivar comportamientos virtuosos. Y esto funciona, en serio. Los resultados hablan por sí solos. Nosotros ya mentoreamos más de 100 personas, no es que esto es nuevo, durante el último año. Y hemos logrado cambios extremadamente significativos, que ahora te los voy a mostrar, muy superiores en general a cualquier otra alternativa disponible. Por eso es que hoy me estoy dedicando de lleno a esto. Funciona tan bien y estoy tan entusiasmado que me estoy dedicando full time a esto, básicamente. ¿Por qué? Porque además tenemos un programa único y a la vez muy prometedor a la hora de ayudar a la gente, ¿sí? Es una continuación también del libro Libertad para Gente Inteligente. O sea, son conceptos que vengo trabajando hace por lo menos 3 años. Acá tengo un ejemplo. Eli bajó de peso de manera significativa y acá se ve en la foto. Y esto ni siquiera es un programa para bajar de peso. No es que es un programa para bajar de peso y bajó de peso. No. Como mejora todo lo de arriba, la ansiedad, la motivación, etcétera, bajó solo de peso, sin buscarlo. Fue un bien colateral. Si existe el daño colateral, acá fue un bien colateral del programa. Otras personas, incluyendo a Eli, bajaron el screen time de manera muy significativa, o sea, el tiempo en pantalla con el celular, pasando de situaciones de 7 u 8 horas o 6 a 2 horas, 1 hora o menos, muchos. Y todo de manera orgánica, sin que esto sea una experiencia traumática, ¿sí? Sin que te dispare la ansiedad y tengas un síndrome de abstinencia que no puedas aguantar. Otras personas incluso dejaron de fumar o bajaron significativamente la cantidad de cigarrillos que fumaban, de tabaco y de otras cosas. Pero la mayoría hace todo esto de manera simultánea. Se empiezan a comer mejor, bajan de peso, fuman menos, usan menos el celular, se pueden motivar. Y de nuevo, lejos de hacerlos sentir peor, los deja más motivados, más enérgicos que nunca, con niveles de claridad mental y foco que no experimentaban de hacía mucho tiempo o nunca. Entonces, si querés cambiar tu situación a partir de hoy, sumate a la comunidad de Freedom Academy ahora. Dale click al link de la descripción y nos vemos ahí.